futuro es la mezcla de la tecnología con el desarrollo humano. Estamos entendiendo que es la única forma en la cual nosotros seamos relevantes. Y si te dijera que ya existen humanos mejorados, Hoy día se habla un poco, por un lado, de lo que se llama Human Augmentation. no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de ciencia real, tecnología real. Es el uso de tecnologías y técnicas para mejorar ciertas habilidades humanas. Y seres humanos que ya están llevando su cuerpo y su mente a otro nivel. Es otra era donde van a haber nuevas problemáticas, nuevos problemas y nuevas ambiciones. Andrés Bustamante no es cualquier experto, es psicólogo, ingeniero y máster en neurociencia. De alguna manera, en una sociedad gobernada por el concepto del científicamente comprobado, que haya llegado un científico y haya dicho lo que tú acabas de decir, cambia el juego. Ha trabajado los límites de lo posible, experimentado con psicoactivos, interfaces cerebro-máquina y técnicas milenarias como la meditación y el ayuno. Se empiezan a romper los límites de lo que creíamos posible. Una locura. En esta entrevista hablamos de todo: biohacking, espiritualidad, longevidad, ciencias, drogas, metaverso y los límites de la conciencia humana. Cerebro mejorado, tecnología, accesorios de aumentación superhumanos. Y lo más loco es que todo lo que cuenta ya está pasando. Prepárate para cuestionar todo lo que creías sobre tu cuerpo, tu mente y tu futuro. Tenía como primera pregunta que efectivamente la medicina sabemos que ha avanzado muchísimo en dos temas fundamentales, que es el rejuvenecimiento y en tema de capacidad cognitiva, y se habla que los superhumanos vienen. Claro. Cuéntame de eso. Hoy día se habla un poco, por un lado, de lo que se llama Human Augmentation o aumentación humana, que es como mejoramiento de los humanos, y de los superhumanos, en el fondo, que, o sea, hace muchos años se habla del concepto del superhumano. Había una serie muy buena como de National Geographic o algo por el estilo, que era superhumano, que en el fondo era gente del mundo que tenía alguna habilidad que era muy loca, así como que... Bueno, Human Augmentation es el uso de tecnologías y técnicas para mejorar ciertas habilidades humanas. Entonces, por un lado tienes esto, y por otro lado tienes hoy día, como dices tú, las tecnologías que están pensadas para la longevidad, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de la longevidad? Hay dos cosas. Una es que la gente viva más, ¿no es cierto? Y yo te diría que los que trabajan en longevidad, yo creo que son los que más quieren vivir más, y me incluyo porque, en el fondo, yo quiero llegar a los 122 años al menos para llegar al año 2100 o qué sé yo, para saber qué pasó, ¿cachai? Entonces, tampoco sirve que uno llegue... Por un tema de curiosidad. Por un tema de curiosidad, yo por eso quiero vivir más. Pero por otro lado, no me serviría que los últimos 40 años de mi vida esté así... Hecho mierda. Claro, Es exactamente. Que ahí está el tema. Y ese, entonces la longevidad La tiene clave. que ver no solo con aumentar, porque convengamos que hoy día tenéis gente que vive hasta los 100 años. Por eso me encanta cuando mis amigos así como de Gen X me dicen: ay, Andrés, es que ya se me pasó el tren a mis 47 años. Y es como, te quedan 40 más, sorry. Claro, sí. ¿Cachai? Mínimo. Y te quedan 40 más bastante mejor de la generación pasada. Lo más seguro es que a los 85 años va a estar bastante razonable. Recién a los 90 va a estar un poco más empeorado. Pero entonces la longevidad tiene que ver con esas dos cosas. Y ahí es donde se está trabajando mucho en distintos tipos de tecnología. ¿Cachai? O sea, por un lado están todas las tecnologías que tienen que ver como a nivel molecular. Tenéis, por ejemplo, una cosa que se llama TOR, que es una enzima, que es la enzima que cuando comemos más o tenemos más comida, se entiende que hay aminoácidos y cosas por el estilo y hace que el resto de las células crezca más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos starvation o hacemos ayuno, por ejemplo, por mucho tiempo, eso modula el crecimiento y por lo tanto disminuye esta que se llama TOR, ¿no es cierto? Que es el target of rapacine, que es la rapacina, y lo que hace es que disminuye, al parecer, el crecimiento, por lo tanto disminuiría el envejecimiento. Por eso que efectivamente el ayuno intermitente, por ejemplo, que genera todo un proceso justamente como de, estoy a punto de morir, el cuerpo entonces se pone a ahorrar y hace toda una cosa. Entonces, de hecho, ayuno intermitente lo vamos a nombrar un poco más adelante, pero tiene que ver con el biohacking. Entonces alguien dijo, bueno, pero entonces si yo pudiera modular adrede el TOR y pudiera disminuirlo, ¿cachai? Y eso a través de, por ejemplo, la rapacina, podría modular eso y, en el fondo, independiente del ayuno que yo haga, podría modularlo para disminuir el envejecimiento. Entonces, esa es una de las... Después, tienes otra cosa que toma la gente que tiene diabetes, que es la metformina, y se ha encontrado que la metformina en ciertos animales retrasa el envejecimiento. De hecho, es muy divertido, pero la metformina no está probada como en el FDA para eso en particular, pero porque el FDA no considera el envejecimiento como enfermedad. Y ahí viene un tema interesante, que es que muchos biólogos consideran que el envejecimiento es una enfermedad en realidad. Y por lo tanto debieras poder pararla. Pero lo interesante es que casi todos los investigadores de envejecimiento y de longevidad, todos se automedican metformina. Así que algo pasa con la metformina, claramente. Algo pasa. Y hay una buena investigación en torno a eso. Después tienes todo lo que se llama la reprogramación epigenética. Sin entrar en demasiado detalle, en el fondo tienen los genes que se asumía que el gen se iba mutando y por lo tanto iba envejeciendo. Sí. Pero existe la epigenética, es como la instrucción para que las cosas pasen.
Y lo que descubrieron, y un señor llamado, creo que David Sinclair, que es como el gran hoy día, más escribe sobre la longevidad, que es amigo de Tony Robbins, como que trabajan mucho juntos en todo ese tema, sacaron un libro hace poco y también con alguien que te voy a nombrar, que es el que está armando el premio de la longevidad. Y básicamente como que tenía que, claro, a nivel epigenético se rompían ciertas cosas y eso afectaba el material genético. Pero entonces unos ratones cortaron adrede esa cuestión, como que envejecieron, pero al repararlo, rejuvenecían. Wow. Entonces la reparación epigenética podría eventualmente devolver años. Lo han probado ratones, por supuesto. Pero eso es lo que... Después tienes que... Existe una molécula también que se llama el NADMAG, Sí. que es la que está en el fondo en la máquina, ¿no es cierto?, que genera como la energía y todo, que a medida que vamos envejeciendo va disminuyendo y por lo tanto la rejuvenecización y en el fondo la reparación es más lenta. Entonces también se cree que si yo entonces puedo meterte NADMAG de manera de mantenerte el flujo de NADMAG también. Entonces, todas estas cosas son acumulativas, te fijas, están pensadas como para ir... Y son exponenciales, o sea, corregí una y se empiezan a potenciar las otras. Después tienes, por supuesto, una cosa que vamos a hablarle en Human Augmentation también, pero que es una tecnología que es muy conocida entre los geeks en el fondo, pero que la gente no se le imagina medio aterrorizante, que es el CRISPR-Cas9. Que es lo que, entonces, wow. CRISPR-Cas9 es una tecnología donde alguien descubrió que si tomabas en el fondo, cuando tomabas las proteínas, que si podías cortar trozos como del gen, copiarlo, hacerle modificaciones y volver a pegarlo, ¿cachai? Le llaman el cut and paste de la genética. Y es como, es una cosa muy loca porque en teoría yo podría literal como reescribir, no sé, me voy a ir al chancho, así te cambio los ojos azules, ¿cachai? Pero básicamente... Podría hacer eso, en teoría. En teoría, sí. Entonces, hoy día se está trabajando para ciertas enfermedades que parecían superniculares, pero literalmente es como hackear los genes. Es lo más parecido. Los que sean más expertos me van a odiar porque lo explique tan simple, pero básicamente es lo más cercano a hackear los genes. Y ahí lo que se está trabajando es cómo con esta tecnología en particular, que es CRISPR-Cas9, podrían en el fondo hackear justamente aquellas genes o cosas que están más involucradas en la longevidad. ¿Cachai? Claro. Después tiene en el fondo todo lo que es el biohacking. ¿Ya? Está una cosa que se llama el estudio de en el fondo los lugares azules, no me acuerdo cómo se llama, como escenarios azules, que es como que van a ciertos lugares en Japón, en Okinawa, donde la gente vive demasiado. Son unas ciudades, sí. Y están investigando en el fondo qué es lo que hace que vivan demasiado. Y de ahí viene un poco todo el tema del biohacking. En el fondo, que es como, son felices y no están estresados. Exacto, que es como... ¿Cuáles son las cosas que uno puede hacer? Y ahí vienen cosas como el sueño, manejar bien el sueño, manejar bien la alimentación, el ayuno intermitente, que en el fondo generaría la disminución del TOR y por lo tanto disminuiría. Entonces, es toda una línea completa que no necesita ciencia muy avanzada. O sea, claro. Donde tú te puedes meter en grupos. Hoy día hay grupos en internet, ¿no es cierto? Que pagáis una suscripción y te hacen tu dieta y toda la cuestión y de verdad mejora la calidad de vida. O sea, meditar, todas estas cosas así como que de alguna forma van generando también cambio. De hecho, un poco toda esta investigación que hay un poco de entre mente, corazón, cerebro, que ha estado haciendo, no sé, Joe Dispenza, por ejemplo, y todo, es que realmente, por ejemplo, literal gente meditando ha cambiado la expresión epigenética de alguna enfermedad, por ejemplo, factores como la artritis reumatoide. Y ahí viene otra cosa que es el concepto de las células senescentes, que en el fondo es como se van generando unas células que se llaman zombies, que es cuando una célula deja de multiplicarse, se queda como ahí muerta, o sea, como que ya no pasa nada, pero igual genera un líquido, o sea, genera una sustancia que se va metiendo en las otras y genera inflamación. Si yo pudiera pitearme, como quien dice eso, entonces hoy día existe todo los xenotípicos o algo así, que son un tipo de medicamento que lo que hace es targetear esas células que son inservibles, porque ya están, y al sacarlas, lo que hago es que evito que entre esta cuestión que es como un juguito así, por decirlo de alguna forma, que se echa al resto de las células. Entonces, ¿cachai? Es integral un poco el todo. Y hay un señor que se llama Peter Diamandis, que es el fundador de Singularity University, un tipo así a otro nivel, muy cool y todo, y él lanzó una vez un premio que se llama el X-Prize para ir al espacio, y con el cual y hoy ya está sacando un premio que es para aquel descubrimiento que logra aumentar más o menos no me acuerdo si en 20 o en 40 años nuestra longevidad. Me he hablado de muchísimas técnicas que como estamos hablando, o sea, una se potencia con otra y funcionan como súper en equipo. Sí. ¿Por qué tú creís que
que estas cosas se empezaron a dar ahora, veo muchos links con temas espirituales y temas que la misma Biblia habló hace 2000, 3000 años, incluso antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Hay un montón de cosas que hoy en día se están comprobando científicamente. ¿Por qué sentís que hoy en día como humanidad estamos como tomando cosas como el ayuno, que vienen, weón, que no son Sí, nuevos, ¿cachai? O sea, ¿Qué totalmente. pasó? O sea, ¿Qué pasó piensa que tú- hoy día o sea, empezaron a... piensa tú, por ejemplo, o sea, a ver, ¿Cachai? ¿Por qué hablamos de meditación? Bueno, la meditación es algo que tienen los indios, pero así de hace 3 trillones claro, de años. Exacto. Lo que pasa es que te diría que en el fondo, justamente con el avance tecnológico, y por eso que estoy tan convencido de que el futuro es la mezcla Claro. de la tecnología Mm. con el desarrollo, en el fondo, humano. Exacto. Porque en el fondo estamos entendiendo que es la única forma en la cual nosotros seamos relevantes. O sea, a mí me ¿Cachai? impacta. O sea, esto no puede ser... Y en el fondo es como también el aumento de tecnología, el aumento de vida, no sé, todo lo que está también aumentando un montón de enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales. Yo te diría que sobre todo post pandemia, el empeoramiento de la salud mental y el empeoramiento de la salud física fue muy grande. Porque el estrés es capaz de causar grandes daños a todo el organismo, porque solamente el puro bombeo de cortisol, ¿cachai? Y un montón de otras cuestiones van haciendo que las personas... Entonces la gente empezó a estando en la casa, a enfermarse más, Claro. a tener un montón de enfermedades que no tenía antes. Tenían tiempo para diagnosticarse cosas, se diagnosticó más artritis reumatoide, Sí. se diagnosticaron los temas mentales, la neurodivergencia, todas estas cosas que y de pronto es como, wow. El problema es que la salud es carísima, ¿no es cierto? Es casi impagable. Y queremos vivir más. Y queremos vivir Porque más. si tuviéramos en otra época nos morimos nomás. Exacto. Entonces yo Ya. te diría que eso ayudó, por ejemplo, a que se potenciara el tema del biohacking, ¿cachai? Que es todo lo que puedes hacer con cosas naturales, con jugos, Claro, con claro, meditación, qué sé yo, y cosas por el estilo. Y los científicos le empezaron a tener un poco menos miedo a hacer estas comparaciones como las que dices tú. O sea, que salga un científico de pronto diciendo, bueno, sabes que la meditación es un tema. Antes le da vergüenza decirlo, pero es como, sabes que no me puede dar No, vergüenza porque se acabó porque tenemos gente con electroencefalograma. O sea, mira, Se acabó esta pugna entre ciencia y espiritualidad. Exacto, es que es una pugna muy tonta en el fondo, porque, claro, por supuesto que tenemos un tipo de espiritualidad que a lo mejor es como, bueno, muy fanática o qué sé yo, donde no vamos a poder. Pero, O incluso la chanta, que es exacto, manipuladora. exacto. Pero cuando hablamos de cosas muy antiguas, entonces, cuando hablamos del budismo, Sí, cuando hablamos, ¿cierto?, de la medicina china, cuando estamos hablando de cuestiones que tampoco era que a unos idiotas se les ocurrió, o sea, Sí. ¿cachai? Entonces, cuando pensé, por ejemplo, el tema de la meditación, mucha gente, me acuerdo una vez estaba en una charla en una feria de neurociencia y una señora se enojó porque yo estaba hablando de la meditación y que estaba metiendo temas religiosos. La meditación se ha comprobado con el electroencefalograma y se ha comprobado con cuestiones biológicas. O sea, Gaby. pacientes de cáncer, pacientes con cáncer que están en tratamiento de cáncer con altos niveles de dolor, disminuye hasta en un 40% los síntomas de dolor, los síntomas de ansiedad y en un 60% la depresión con un mes de 10 minutos de meditación diaria. ¿Qué te dice eso? Y eso, de alguna manera, en una sociedad gobernada por el concepto del científicamente comprobado, que haya llegado un científico y haya dicho lo que tú acabas de decir, cambia el juego. Exacto. Cambia el juego completamente. Exacto. Porque en el fondo, las personas son todas espirituales, al final del día. En esencia. Nadie pero la ciencia y todo fue llevando a que sea casi mal visto, ¿cachai? O sea, imagínate que yo, por ejemplo, está bien, yo soy psicólogo, de una muy buena universidad, estudié ingeniería además, soy muy estudiado. Después hice mi máster en neurociencia y todo, pero también soy chamán. Y fui formado por un chamán, ¿cachai? Claro. Y trabajo esos temas espirituales. Y alguien me puede mirar feo. Pero yo sé, por ejemplo, que cuando hablo de lo espiritual siempre lo termino vinculando a lo otro para que la gente se sienta más tranquila, ¿cachai? Pero cuando hablo de eso, al rato la gente empieza, ya, pero te quiero contar algo espiritual. Y al final sí tienen Claro. esta necesidad espiritual. Porque también es una necesidad muy humana de sentir una conexión primero con el todo, pero también de explicarse las cosas. Porque la ciencia te explica hasta cierto punto, pero hay cuestiones que no sabéis cómo explicarlas. Y la ciencia funciona muy bien en la logística diaria. Claro. Pero en las cosas trascendentes la ciencia se queda súper corta, súper corta. Exacto. Entonces, Ahora, yo creo fervientemente en el método científico, ¿cachai? Y en ese sentido, todas las cosas que hago experimentos y voy viendo, porque sí creo que es muy importante, porque dado que somos irracionales, también es muy fácil que cuando no usas ciencia o no usas fe, te caen en los fanatismos, ¿cachai? Porque en el fondo te puedo decir, no, pero es que Dios me dio el mensaje de que te dijera, no, ¿cachai? Pero en el fondo, entonces, por eso que hoy día muchas de estas claro, cosas... se da muchas manipulaciones. Exacto. Y se ha dado mucho, entonces por lo tanto se desprestigió. Y nos fuimos de un extremo al otro, quizás. O sea, Exacto, sí. pasamos de una edad media oscura, como vale un poco contexto de lo que vamos a hablar hoy día, pero pasamos un poco de la edad media oscura, donde los líderes religiosos, bien desprestigiados por Jesucristo 1500 años antes, by the way,
manipularon a la sociedad durante muchísimos años. No olvidemos que el descubrimiento de América y todo eso se da en ese contexto. Y a raíz de eso, después viene un renacimiento que dice, oye, ¿sabes qué? Este es el renacimiento, renacimos después de la oscuridad. Y claro, Claro, es que, efectivamente mira, el concepto de la ciencia empezó a tomar mucho más importancia. exacto, la religión siempre va a tener un problema. Por eso que yo no hablaría de religión, probablemente hablaría de trascendencia, espiritualidad, Sí. lo que sea, porque en el fondo la religión. Porque la religión tiene una misma no tiene mucha una o sea, importancia. convengamos que si hoy día tenemos problemas de gestión del cambio, si hoy día tenemos problemas para implementar tecnología, Claro. es por culpa del catolicismo. Sí, Sorry, exactamente, perdóname, pero, o sea, exactamente. la culpa católica apostólica, ¿no es cierto? Por mi culpa. por la O sea, resistencia al cambio. ¿a quién se le ocurre? O sea, de verdad, o sea, y estoy hablando muy en serio, ojo, Sí, sí, esto, sí. esto no tiene que ver con fanatismo. Es totalmente enfermo desde el punto de vista neurológico el criar a niños diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa. Sí, po. Todo el tema del pecado y todo el asunto daña o sea, hace que tengas caminos neurológicos donde la gente es negativa, tiene problemas de autoestima y todo, y por lo tanto tiene funcionamientos malos Y en torno a te eso. puedo sumar algo, querido amigo. Esto no tiene que ver con el guión del podcast, pero por mi culpa, por mi gran culpa, es anticristiano. Dicho por los mismos estudiosos Sí, de la claro. Biblia, fue exactamente lo No, contrario, pero totalmente, lo contrario que totalmente, predicó el tipo que vino hace 2000 años. totalmente. Entonces, que Ahora, venga una iglesia a decir por mi culpa que es un mensaje contrario exacto. a quien lo fundó. Ahora, es muy interesante porque fíjate Es una que iglesia corrompida. sin que nos vayamos tan en la volada de eso, pero fíjate cuando tú lees, cuando encuentras las escrituras, por ejemplo, y escuchas las palabras de Cristo, hay una cosa que mucha gente no se da cuenta, que es muy interesante cuando Cristo hace los milagros, ya cuando sana a la gente. Entonces, y esto tiene 100% que ver con esto, así que por lo tanto por eso lo estoy Estamos nombrando. alineados en el tema. Totalmente alineados. Fíjate que cuando uno lee las escrituras y se describen los milagros, constantemente ocurre la siguiente frase. Él cura, ¿no es cierto?, un ciego o algo por el estilo, y le dice la siguiente frase. Tu fe te ha sanado. Ujú, No yo te he sanado. ujú. Y eso, cuando nos vamos a la investigación actual, por ejemplo, tenemos, no sé, Joe Dispenza, lo que hace en sus retiros es que pone a la gente con electroencefalograma, electrocardiograma, análisis de... chorromil análisis, y ha encontrado en el fondo que las personas al tener fe en sí mismo, en Dios, lo que se te ocurre, son capaces de sanarse a sí mismas. Entonces eso tiene que ver con el poder del cerebro y la capacidad que tiene el cerebro, por ejemplo, de afectar en la epigenética, en la regulación emocional, en la regulación de las enzimas, en la regulación hormonal, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, esta cosa tan mística que tenemos, que también en el caso de los budistas, esto cuando te encuentras tiene una lógica. Y sumo a lo que estáis diciendo, y por eso es tan importante estudiar. En la historia de la mujer del flujo de sangre, estaba Jesús caminando entre la multitud, 150, se calcula que eran 150 personas por lo menos que lo estaban tocando. Y hay una mujer con flujo de sangre, que es una enfermedad que había en esa época, que era como una menstruación constante, y que a raíz de su enfermedad no podía, estaba completamente despreciada por el resto de la sociedad y todo. Ella piensa y dice, si solamente toco su manto, seré sana. Perdón, no seré salva, seré sana. Entonces, entre la multitud, ella va y lo toca su manto. Y él detiene, porque iba caminando, él detiene todo el tema y dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, pero Juan, ¿quién te tocó? Si estamos todo el mundo aquí está tocando, te dicen, vamos en una procesión, ¿cachai? Sí, claro. Y la gente era medio histérica porque iba a sanar, iba a hacer otro milagro. Entonces, y él dice, no, ¿quién me tocó que salió poder de mí? Interesante. Que salió poder de mí. Claro, bueno. Nuestra fe es la que activa el poder. Total, y de hecho, bueno, y ahí, por supuesto, como te digo, Del Dios que elijamos, y eso es otra discusión, claro. esto da para todo, pero en el fondo también hay muchos estudios que hablan acerca de cómo funciona la energía, y hablamos, en el fondo ya empezamos a entrar en la física cuántica, y hay toda una cosa, ¿no es cierto?, que tiene una lógica. Sí, pues, exactamente. No Y efectivamente, por eso yo te decía, y por eso creo que no nos estamos desviando tanto para nada. cuando hablamos de estos temas, porque efectivamente hoy en día la ciencia se está encontrando con la espiritualidad y se está demostrando científicamente que el creer, y Tony Robbins lo hizo, o sea, yo soy convencido que hay que elegir a los dioses que uno tiene, Sí, claro. porque siempre tenemos un Dios, y en quien tú pongas tu fe, eso se hará. Exacto. ¿Cachai? Y por eso también es importante también desarrollar que la fe como músculo.
O sea, independiente del Dios. Qué lindo. Tú eres... Porque, en el fondo, si nos vamos a... Yo soy más gnóstico, ¿cachai? En el fondo, nosotros somos como somos parte de Dios. Y somos una manifestación de eso. Y por lo tanto, somos un gran cerebro, con más arriba, abajo, en fin, todo. Por lo tanto, yo soy Dios. Tú eres Dios. Somos toda una manifestación. En esa lógica, entonces tengo fe en mí. Pero eso es lo que hace los cambios. Fíjate que es muy divertido, pero investigaciones en Harvard, en Cambridge, o sea, en la gran universidad muestran, ya, la meditación en sí produce cosas increíbles. Aumenta la materia gris, aumenta la concentración, mejora la inmunidad, una serie de cosas. Pero aquí viene la cosa loca. Si meditas en gratitud, es decir, si agradeces, mejoran más tus indicadores fisiológicos. Comprobado científicamente. Y ahora viene la locura máxima. Si además lo haces en compasión, es decir, teniendo compasión, mejora más tu salud. Entonces, todas esas cosas que te dicen algunas religiones de que tienes que ser compasivo, de que tienes que perdonar, de que tienes que ser agradecido, algo de razón tenían. Pero tienen un fundamento científico. Y literal, si tú partes la mañana, bueno, Tony Robbins siempre lo hace, pero es como, partes agradeciendo las 3 cosas que quieres agradecer, piensas en alguien que te moleste y tienes compasión y todo, mejora tu desempeño cognitivo. Claro. Y puede mejorar tu biología. Uh-huh. Entonces, es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente yo te diría que esa vinculación con lo espiritual facilita un poco que también vaya llegando a todo el mundo ¿sabes qué? Tenemos que preocuparnos del desarrollo humano. Y por eso hoy día, en el fondo, esta mezcla que te digo yo de la tecnología con las personas y todo, en el mundo de los recursos humanos o personas, por ejemplo, se habla del concepto de human sustainability o sostenibilidad humana. Y la sostenibilidad humana es cómo yo me preocupo del humano en el trabajo, claro, pero del humano completo, cuando llega a su casa y todo, porque todo va afectándose. Y sabes que es súper importante lo que estamos hablando, Andrés, porque si la gente se metió a este video pensando, lo más probable es que la miniatura va a decir algo como superhumanos o algo así. Hay que dejar súper claro que lo más probable es que después hablemos de fármacos, ¿cachai? De pastillas que hay que tomar para potenciar tu cerebro y todo. Máquinas y pero yo considero, y esto es algo que creo que es un tema importante para preguntarte. No sacamos nada, bueno, teniendo un cerebro que anda a 10.000 millones de kilómetros por hora, si somos ansiosos, si no tenemos paciencia, si no tenemos compasión, si no tenemos capacidad de ponernos en el lugar del otro, porque vamos a arrasar. Y en 24 horas, que lo he visto, bueno, y créanme cuando lo digo que lo he visto, porque si entrevisto a gente es porque conozco mucha gente. Sí, claro. He visto, bueno, gente con mucho éxito que en 3, 4 años, bueno, se van a la mierda, bueno, exacto, porque justamente les falta eso que estamos hablando. Entonces, ¿qué tienes que decir con respecto a eso? O sea, desarrollemos nuestro cerebro, sí, pero también nuestra capacidad humana, bueno, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro va a la par de esa capacidad humana. O sea, cuando yo te digo que el cerebro funciona mejor con gratitud, con compasión, te estoy diciendo algo muy heavy, es muy heavy, fuerte. Es muy heavy. Lo que te estoy diciendo es que si no eres agradecido, tu cerebro, ¿y cómo funciona esto? Tiene un correlato científico esto. Y para explicar el funcionamiento, para que sea. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema de activación reticular. ¿Ya? El sistema de activación reticular lo que hace es definir dónde ponemos la atención. Entonces, por ejemplo, me levanto en la mañana y digo, tengo un día de mierda, qué sé yo, me tocaron puro semáforo rojo. Toda la gente es hueona. Y es mentira, porque nunca te van a tocar todos los semáforos rojos. No puedes, estadísticamente. Eso. Pero te fijaste en eso, exactamente. Tú empiezas a poner atención en las cosas y la realidad cambia. A ver, convengamos, ¿no es cierto? Vámonos un poco más atrás. ¿Tú me estás viendo a mí? ¿Sí o no? Sí. No, pues no me estás viendo. No sabes lo que hay realmente al otro lado. Okay. Piensa tú que lo que tú estás viendo es lo que capta tu nervio ocular de cómo la luz rebota. Y cada color, por ejemplo, que ves es el color que no está ahí. ¿Cachai? Eso además va cruzado y en tu cerebro se reinterpreta con un montón de creencias, aprendizajes y cosas que tienen. Y nuestros telespectadores, auditores, como le queríamos llamar, están viendo esto en una pantalla plana en 2 dimensiones que está pasando por internet de un video convertido en ceros y unos. O sea, estamos hablando de que la distancia que hay entre la realidad y lo que está viendo usted es gigante. Gigante. Es gigante. O sea, imagínate que esa persona está recreando en 3D algo que está viendo en 2D y su cerebro lo hace pensar que... Por lo tanto, nuestro cerebro no diferencia ni los sueños, ni la realidad, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. No hay ni una estructura cerebral, por ejemplo, que defina qué es el pasado y qué es el futuro. Ya. No existe. Ajá. Por tanto, en el momento en que tú tienes un recuerdo triste, el cerebro cree que estás pasando por ese momento, en ese momento. Claro. Y por eso te va a volver a doler la guata, te vas a sentir mal. Y lo que hace es taparte. Por lo tanto, recordar cosas tristes solo daña tu organismo.
pensar en un futuro Porque malo, vivir la experiencia 20 veces. Exacto. Por eso, por ejemplo, tú veías a Cristiano Ronaldo que está en el campo de juego y dice qué buen gol metí. Porque él sabe estas técnicas. Y cuando tú piensas en un futuro, lo que haces es básicamente decirle a tu cerebro que recuerde el futuro. Entonces, yo voy a hacer una charla, por ejemplo, un truco para todo. Imagínense en detalle la charla, todo lo que ocurre. La hacen por completo y su cerebro ya va a haber ensayado. Ya no puede estar ansioso. Cuando llegues al escenario, lo va a recordar. Y ya no va a ser algo que puede ocurrir. Entonces, cuando tú tienes todo eso, ¿qué pasa? El sistema entonces de activación reticular, cuando tú entras en gratitud, por ejemplo, Ya. tú dices, agradezco lo que tengo. Ajá. Digamos que dices que agradeces que tienes casa, que tienes un sueldo que te permite vivir, aunque no sea a lo mejor el mejor, lo que sea. Tú le dices al cerebro que estás conforme con lo que tienes y que eso te gusta. Y por lo tanto tu cerebro te lleva a poner atención a cosas que te mantengan en un estado de oportunidad. Y por lo tanto la próxima conversación, si yo no agradezco lo que tengo, voy a empezar a poner atención en cosas que son quejas o cosas por el estilo, que no solo me generan cortisol, sino que me hacen perder oportunidades. Cuando estoy agradecido, en cambio, lo que ocurre es que una conversación donde alguien dice algo, voy a escuchar la oportunidad y voy a entrar en la conversación o no. Y va siendo como una bola de nieve esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con la compasión, por ejemplo. Cuando tienes compasión, dejas de enojarte por algo que en realidad nunca pudiste controlar. Entonces, empiezas a aflojar ciertos mecanismos cerebrales que generan malos neurotransmisores para cambiarlos por cuestiones como, por ejemplo, cuando estás en gratitud generas oxitocina, Claro. ¿no es cierto? Generas dopamina y una serie de neurotransmisores que te mejoran la salud. Entonces, en estricto rigor, volviendo a la pregunta, Podéis de alguna manera influir en eso. la mejor forma de tener el mejor cerebro posible es ser bondadoso, suena muy religioso, pero en el Sí. fondo lo que te estoy diciendo es, ¿sabes qué? La ciencia demuestra, o sea, no lo hagáis porque te lo dice Dios, no lo hagáis. Por último, si quisieras ser bien egoísta, pero lo que quieres es que ser así, top, tiburón, máquina, como diría Ser ya, ¿no es agradecido. cierto? Tenés que ser agradecido, tenés que ser compasivo y toda la cuestión. ¿Te gusta o no? Porque en el momento que seas así, te va a empezar a ir mejor. Y no te va a pasar que en 3 años te pitees, porque lo que va a pasar, ¿por qué pasa que en 3 años te piteas? Cuando eso no ocurre, empiezas a necesitar otras cosas que te generen la dopamina. ¿Y qué te va a generar la dopamina? El alcohol, las drogas, el cigarro, el teléfono. Y eso sí que te pitea. Eso sí que te pitea. Y yo soy de los que, o sea, y esto, la gente que me sigue saben que soy estricto con esto. El alcohol. ¿Tú sabías que las 2 drogas más peligrosas del mundo son el alcohol y el tabaco? No la cocaína ni la heroína, porque son socialmente aceptadas y la gente considera razonable. La famosa copita de vino, que había unos estudios que mostraban que los oxidantes y todo está financiado por empresas de alcohol. El alcohol facilita 7 tipos de cáncer distintos. Pero lo consideramos Pero lo que me estoy algo diciendo es que natural. el alcohol es complicado por la frecuencia, por lo aceptado. El alcohol, o porque no, químicamente. el alcohol es un veneno, siempre. Ok. Te tomas una copa, estás tomando veneno, punto. Pero es como el azúcar. El o sea, tema es que es muy difícil es tan convencerte de que no frecuente, tomes, porque claro. en el fondo tú llegas a un lugar y Es como decides no es tomar, muy y frecuente. el resto te dicen, ay, ¿cómo no vaya a tomar? Claro. Es el azúcar, ¿Cachai? el mismo Exacto, problema. exacto. Requiere que O sea, tomes está rodeado de eso. estás rodeado, entonces te dije que tuve una decisión respecto de eso, ¿cachai? Y el azúcar es una decisión que tú tienes que tomar. El azúcar te hace pésimo, o sea, es un veneno también. Oye, y en este mismo espíritu, yéndose a Entonces, Ya. para terminar, para cerrar lo que me Dale, decís, cierra fondo, la idea. la mejor forma de tener un cerebro que esté preparado para transformarse en un super cerebro con eventualmente las cosas que te puedo contar es prepararlo. Es como, o sea, la mejor forma, así como si yo tuviera que podar el pasto, gratitud, compasión, ¿cachai? Por supuesto, dormir bien, ¿cachai? Los malos pensamientos, literal, cuando tú estás durante el día pensando, me va a ir mal, la economía es maldita, el presidente que tenemos, no sé qué cosa, literal disminuye tu performance. Es súper delicado el cerebro. Claro, y eso es súper interesante. Tienes que decirte todo el día Sí, cosas po. positivas. Suena como enfermo, suena como psicótico, pero es que Y mejora que, mucho. claro, el es cerebro. súper interesante porque seguro que hay muchas conversaciones de estas en YouTube y en todas partes donde dicen que el ser agradecido, la gratitud y todo eso hace bien. Pero estamos explicándolo de una manera científica, que eso es lo que me interesa, ¿cachai? Porque finalmente estamos en una conversación de superhumanos, ¿cachai? Y en la conversación de superhumanos que antes de hablar de fármacos, me salí el tema de la gratitud, me parece impresionante, ¿cachai? Y eso es lo interesante. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, estamos hablando de procesos internos, estamos hablando y como lo dije ya, es bonito que estamos hablando de cosas que tienen que ver con más el tema espiritual. Exacto. Todavía no hablamos de fármacos y ahora vamos a la parte que es literalmente externa, Claro. que es
Augmentation. Exacto, o sea, ahí preparamos el organismo para poder aumentarlo. ¿Ah? Claro. Y claro, el tema de los fármacos, bueno, el tema de los fármacos, convengamos que eso se puede resumir mucho porque es como ya cuando nacieron los antidepresivos, por ejemplo, estamos hablando de un hackeo total. O sea, imagina una persona que podía estar deprimida por no sé cuánto tiempo, de pronto puede trabajar, puede tener relaciones, o sea, un antidepresivo. De hecho, hay gente que habla de que el transhumanismo, cosas como los antidepresivos son ya transhumanismo. ¿Ya? Vamos a escuchar mucho la palabra transhumanismo cuando hablamos del tema del human augmentation y el humano mejorado y todo, porque es como toda una línea en el fondo. Hay gente que encuentra que es casi una religión, pero básicamente... es parte del mismo concepto del antidepresivo, pero guiándola más cosas. Exacto, es como en el fondo el transhumanismo es como, bueno, ¿cómo podemos trascender lo humano? Ahora, están los transhumanistas más puros que dicen en el fondo como Ray Kurzweil, que dice, ya, ¿sabes que vamos a poder uploadear nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra existencia a una red? Wow. Y en el fondo vamos a tener un avatar dentro de esa red y en el fondo podemos estar upgradeados. A mí me parece loco, me parece que es posible, y podemos hablar también de qué va a pasar cuando la inteligencia artificial tenga conciencia, pero eso ya son otras discusiones. Pero en el fondo, ya, tenemos preparada la mente, la podemos mejorar con... Tenemos preparado el corazón. Exacto, la mente, el corazón, el cuerpo, todo, ¿no es cierto? Ahí ya podemos pasar a un tema que nuevamente eso ya es puede ser muy largo, pero en el fondo que es el tema de los psicoactivos, o sea, por ejemplo, temas como la psilocibina. O sea, hoy día hay que pensar que, o sea, el próximo año va a ser 2026, 2025 estamos preparando, pero 2026 va a ser el año de los psicoactivos. O sea, las grandes farmas están invirtiendo, ¿no es cierto?, en versiones artificiales de algunas de estas cuestiones, pero por ejemplo la psilocibina, el MDMA, qué sé yo, la ketamina, todas estas cuestiones se están utilizando con mucho éxito para, por ejemplo, una depresión que tardaba 2 años en curarse, tardarla en 2 semanas curarla. O sea, y estamos hablando que esa es la fase 1, pero la fase 2, ¿no es cierto? O sea, yo he hecho muchos experimentos con psilocibina, por ejemplo, que es lo que viene de los hongos, y descubrí que no solo servía para, por ejemplo, no sé, encontrarse consigo mismo y como efectivamente quitar traumas con microdosis, tú puedes ir a un tratamiento también, pasar de 6 meses a 2 semanas, mejorar una persona. Pero, por ejemplo, yo descubrí que podía utilizarlo utilizando los lentes de realidad virtual para generar un cierto tipo como de sincronización neuronal y aprender más rápido. O sea, y literal, una cuestión que tardaba 3 meses en aprenderla en 3 horas. ¿Cachai? Porque aumenta las conexiones neuronales. Entonces estamos hablando de que... Entonces ahí tenemos cuestiones químicas. Y de hecho eso no es necesariamente un fármaco. Eso literal es lo que sale de un hongo. Entonces ahora se quiere... Todo eso es... Ahí todavía estamos dentro, ¿no es cierto?, del cerebro y todo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos resuelto eso? Alguna forma dicen, pero se puede hacer todo esto. ¿Cómo vamos más allá todavía? Que ahora vamos a hablar de los periféricos. Ahora vamos a hablar como de los periféricos, claro. Vendría a ser la aumentación humana literal artificial. O sea, donde ya... Usando accesorios. Usando accesorios. Entonces, uno es las prótesis biónicas. O sea, antes una prótesis biónica era como, no sé, por el brazo que hacía un poco... No, ahora un brazo biónico es... No, ya no es el de Star Wars. Loco y literal que ya podéis controlarlo además con tu mente. Entonces, estamos hablando de que no es como que no, o sea... Como y hago las cosas y todo, pero además se puede dar más vuelta y entonces es mejor que tu brazo. Exacto, o sea, tienen más cosas. Exacto, entonces ahí viene una pregunta muy loca. ¿Y qué pasa cuando alguien diga, ¿y si me saco mi brazo y me pongo un brazo biónico? Claro. Y juego de tenis. Y viene todo un tema de bioética en el fondo, que es como, bueno, va a haber médicos que van a estar dispuestos a sacarte el brazo y ponerte un brazo nuevo. O sea, hace poco salió un ojo, por ejemplo, que ve mejor que un ojo humano y además ve infrarrojo, así que puede ver en la noche. Súper práctico, encuentro yo. Y ahí se abre un mundo. Se abre un mundo. De hecho, hoy día están hablando del tema de las Olimpiadas y todas estas cosas. Bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Van a ser personas diferentes? ¿Va a ser posible? O sea, ¿es doping? O sea, entonces surgen estas cosas. Entonces, las partes biónicas, por ejemplo, va a ser un tema. Después tienes, por ejemplo, una cosa... Iba a ser como lo que pasa en Fórmula 1, que es una combinación entre máquina y hombre. Es máquina con la... ¿Cómo se llaman? Armaduría, ¿no? Claro. Como la Ferrari sí, o el equipo exacto. de técnicos, ¿cachai? Yo no sé nada de Fórmula 1, perdón. Sí, claro. Y más el talento del piloto. O sea, son ambas cosas. Exacto, se va a entender al corredor, ¿cachai? Con la escudería de piernas, ¿cachai? Que le va a ajustar las piernas. Sí, y así van a hacer todos los deportes, quizás. Exacto. Todas las maratones, los tenis. Se empiezan a romper los límites de lo que creíamos posible. Una locura. Luego tenéis, por ejemplo, el tema de los exoesqueletos.
Y los exoesqueletos son otra cosa re interesante, porque en el fondo es como, imagínate, no sé, pues, gente que tiene que caminar, soldados, por ejemplo, que tienen que caminar por kilómetros y kilómetros. ¿Para qué vamos a hacer que se agoten caminando todos esos kilómetros si le podemos poner un exoesqueleto que en el fondo disminuye, no sé, pues en un 60% el esfuerzo? Y puedo caminar 3 veces más, 4 veces más sin cansarme. Claro. O para hacer trabajos pesados, ¿no es cierto? O personas, por ejemplo, incluso que están envejeciendo, o sea, pensando que estamos aumentando la longevidad. Claro. Pero igual una persona, ¿no es cierto?, probablemente sobre los 70, 80 años, ya empieza a perder masa muscular y se está pensando en trajes que no son un tremendo robot, no, estamos hablando de trajes que, Claro, son piel, que son son una como segunda una piel. piel, pero en el fondo son una musculatura extra que se transforma en un exoesqueleto y entonces te disminuye el esfuerzo, ¿no es cierto? Y permite que funciones mejor y todo. Claro. O sea, literalmente lo que estás hablando tú es que son accesorios físicos, literalmente, que potencian nuestras capacidades. Exacto. Después tenemos, por ejemplo, las interfaces cerebro-computador. O sea, lo que se habla, por ejemplo, del Neuralink de lo más, pero la verdad es que, o sea, yo hace 7 años empecé a usar los electroencefalogramas portátiles y hoy día está Mendy y hay un Sí. montón de dispositivos Y que son chiquitísimos. súper chiquitos. Que son estas cuestiones que se te ponen en la cabeza y que... Exacto, pero ahora es una banda nomás, ¿cachai? Incluso unos audífonos ahora. Creo que hacen... Mire, el cerebro funciona con... las neuronas en el fondo funcionan a través de forma neuroquímica, con los neurotransmisores que se pasa en el espacio sináptico de la axona, la dendrita, etc. Pero también a través de impulsos eléctricos. Entonces, cuando yo tengo una neurona que se comunica con otra, se genera un potencial de acción, que se llama potencial de acción evocado. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento, por ejemplo, ocurre que se activan ciertas neuronas. Y ese potencial de acción evocado yo lo puedo detectar si tengo sensores. Y por eso yo puedo, por ejemplo, aprender con esos sensores. Por ejemplo, yo digo, ya, ahora quiero que pienses que vas a levantar esto. Y cuando lo piensas, si yo registro cuál es el potencial de acción evocado que se arma cuando piensas eso, yo ahora puedo poner una mano robótica acá y decirte, imagínate que lo levanta y la mano robótica lo va a levantar. Y, por eso hoy día puedo manejar un dron con la mente. Porque lo entreno por eso es 1 a 1. Si te pongo el casco de ti y se lo pongo a otra persona, es distinto. Va a tener que aprender de nuevo. Claro, o sea, lo que estáis hablando de que ya descubrimos que poner estos sensores en el cráneo detecta estos movimientos de sinapsis, y estos movimientos de sinapsis finalmente son las intenciones que tenemos. Exacto. A nivel inconsciente, porque obviamente yo para tomar la taza, no es que piense que vaya a tomar la taza, sino que solamente lo hago a nivel inconsciente, pero eso ya hoy en día es medible, claro, tecnológicamente. exacto, sí. Y como es medible, me podéis poner un accesorio que si yo no tengo brazo, se mueva igual que un brazo, comandado por mi cerebro, desde afuera. Exacto. Y hay no necesitáis perforarme la cabeza. No, nada. No, todo desde afuera. O sea, de hecho, hace, no sé, como 5 años atrás salió un juguete de Star Wars que se llama La Fuerza, donde hay una pelotita literal y tú haces así y la pelotita se levanta, pero te pones un sensor en el fondo y lo entrenas para que se levante cuando tú levantas la mano. Entonces lo que hace es que se aprende la sinapsis en el fondo cuando levanta la mano y levanta la pelotita. Ya, pero me estás hablando que eso a nivel del Express. Es un juguete, sí, una guay que vendían en Amazon. Sí. Ya, o sea, claro, este tipo de accesorios son los que van a traer y los que van a abrirle el paso a la longevidad finalmente. O sea, a ver, ya hay colegios en China, por ejemplo, que están poniendo a los niños esto y te pueden medir qué tanta atención están poniendo. Y yo tengo un panel de control como profesor y puedo ver qué niño está disminuyendo su atención y cachar cómo volverlo a la atención y mejorar la performance. wow. Entonces eso es algo, o sea, las neurotecnologías hoy día son una cuestión que está a la vuelta a la esquina, o sea, y en otros países ya se usa, aquí están recién llegando, pero ya salieron unos audífonos, por ejemplo, también, que están conectados a una app y te van cambiando la música de acuerdo a lo que van cachando de cuán estresado estás y todo, y con eso disminuye tu estrés y en fin. Ya, entonces, porque necesito ordenar todo esto porque me acabé de dar un baño de un overview gigantesco de lo que significa ser superhumano. Entonces, para ordenarme. Partimos hablando de todo el tema interno, claro, y hablamos del encuentro que hay entre espiritualidad y ciencia, porque hablamos que gratitud, compasión son hoy día estados que mejoran tu cerebro, que está demostrado que mejoran tu cerebro, literal, tu performance, y que te empujan, exacto, a ser mejor a nivel de performance. Exacto. O sea, ni siquiera mejor persona, exacto, también mejor persona, exacto, pero a nivel de performance. Exacto. Después me hablaste cortito de todo el tema fármaco. Claro. Que son la evolución de todo de lo que en un principio conocimos como antidepresivo, y eso se extrapola a miles de otras cosas donde podemos quizás gobernar
nuestras emociones finalmente, y gobernar nuestras emociones implica casi gobernar lo más difícil que nos ha costado dominar todo. Primero gobernamos la naturaleza y ahora gobernamos a las emociones. Sí, claro. Y ahora esta tercera parte me estáis hablando de accesorios Exacto. externos que hacen que si tengo cualquier cosa física rota, se puede reemplazar o incluso se puede hacer mejor o Ese es el mejorar. punto. Y yo creo que es el más importante, que la mejoras. O sea, por ejemplo, piensa tú ya, los lentes, los Ray-Ban de Meta. Sí, po. O sea, los Ray-Ban de Meta es Human Augmentation. Sí, o sea, po. tengo unos lentes que puedo hablar contigo, que pueden, después, cuando me hablen, Me voy a traducen. poder traducir, ¿no es cierto? Claro. Puedo mirar algo y me va a decir qué es lo que es, puedo cachar hasta el catálogo y comprar. Claro. ¿No es cierto? Entonces, literalmente estoy mejorando. La realidad virtual, los lentes que se van a venir después de Meta, que en el fondo es realidad virtual y aumentada completa los lentes, que son los que se vienen, pero son muy caros por ahora, ni siquiera los tienen, pero los mostraron y funcionan. O sea, hay gente que los ha probado. O sea, el tema de la realidad virtual, por ejemplo. O sea, la realidad virtual literal te permite, es como el cerebro no entiende la diferencia entre lo virtual y lo real, literal tú te transportas a otro mundo. Claro, y literal eres aquello que esté en la realidad virtual. Exacto, y puede ser un avatar o lo que sea, ¿no es cierto? Claro. Y vas a estar en ese mundo. Oye, Andrés, pero quiero hacer un link con la parte 1 de nuestra conversación cuando estábamos hablando de inteligencia artificial y estábamos hablando de que la inteligencia artificial cambia las reglas del juego un poquitito y de alguna manera, si bien hay reglas humanas que siguen existiendo, o sea, el tipo que nació en cuna de oro va a tener efectivamente más ventaja, pero el tipo que nació en cuna de oro que no se desarrolla en inteligencia artificial, quizás no tenga tantas ventajas como el tipo que no nació en cuna de oro, pero sí se desarrolla en inteligencia artificial. ¿Dónde? O sea, se podría decir que cambia un poco la inteligencia artificial, las reglas del juego. Y esto otro que me estoy diciendo ahora también. Pues, También, o sea, tú tenías idea, por ejemplo, cuando miráis TikTok y cosas por el estilo, tienes gente súper, o sea, que puede venir de lugares muy humildes, Claro. pero hacen biohacking y se mejoran mentalmente, tienen mentalidad de crecimiento, toda la cuestión. Luego con eso aprenden tecnología y todo, y tenías entonces el cabro de 21 años que venía de una población y que de pronto es millonario y tiene un Lamborghini. Claro. Eso en la humanidad nunca habría existido. Nunca No habría había existido. ninguna posibilidad de que eso existiera. Y hoy Y día... es la mezcla de todas estas cosas, ¿cachai? Claro. Saber usar las redes sociales, que aprendió de marketing, que esto de pronto... O sea, yo hice el ejercicio, por ejemplo, de tratar de cachar cuántos seguidores tenía Jesucristo cuando me hice un plan, ¿cachai? Para transformarme en el nuevo Jesucristo. Entonces le pedí a GPT que me ayudara y armé todo, y fue toda una estrategia. Dije, bueno, ¿cómo me puedo transformar en un nuevo Mesías? ¿Qué mensajes tengo que decir? Armé todo un plan estratégico que me parecía interesante. Y me hizo un análisis de acuerdo a la época, y según la inteligencia artificial, Cristo no debe haber tenido más de 4.000 seguidores. Para la época, eso eran legiones. Pura gente. Porque hoy día nosotros estamos tan acostumbrados a este concepto de la gente con millones de seguidores y todo. Pero piensa tú lo que te decía la otra vez la Carola, ¿cachai? ¿Quién te dijo que tener 500 seguidores era poco? ¿Cuántos son 500 personas, Mete cachai? 500 personas en una. Exacto, porque ¿cachai? Es un montón de gente. Sí, po. Y entonces, lo que tampoco hemos evaluado es la permanencia del mensaje. Exacto. Porque si yo le doy mi mensaje a 500 personas y esas 500 personas lo propagan, ¿cuánto de efectividad tiene Total. eso? Lo que pasa es que hoy día los mensajes son tan débiles que no se propagan. Entonces, por eso que, volviendo un poco atrás, adelante, hacia el lado de todo, es que yo digo, cerebro mejorado, tecnología, accesorios de aumentación, superhumanos. Superhumanos. Esa es la fórmula. Es la fórmula. No es que cada una de estas cosas por separado, no. Tienes que tener tu cuerpo bacán, biohacking, longevidad, tu cerebro bacán, mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto? Gratitud, todo el asunto. Saber usar tecnología, lo mejoro. Saber usar accesorios, no hay cómo compararte con... Porque muy poca gente sabe que puede hacer todo eso junto. Y listo, y pasaste, o sea, está ahí a otro nivel. No, pero es que obviamente está ahí a otro nivel. Pues, Es como es otra raza, o sea, literal. Sí, es como... O sea, obviamente está ahí otra... Claro. o sea, No tenéis cómo, o sea, a mí es muy divertido, pero durante un buen tiempo, me acuerdo que, bueno, con mi socia somos muy de estas cosas, pues. Entonces hubo un tiempo en que nos adelantamos mucho. Entonces nosotros nos conectamos. O sea, imagínate que uno de nuestros primeros podcasts lo hicimos desde el metaverso, cuando la gente todavía no conocía. Y un día nos pasó que nos dimos cuenta que habíamos dejado de conversar con mucha gente durante muchos meses. Entonces, ¿y por qué no estamos hablando con gente? Y lo que pasaba era que no nos acostumbrábamos a hablar con el resto de los humanos. Porque, ¿cómo les explicábamos la realidad en la que vivíamos nosotros? Claro. Suena como, ay, este gallo que se cree y todo. Que ojo,
No existe ese concepto de la arrogancia y todo. Uno tiene que sentirse increíble. El cerebro necesita saber, yo me siento brillante y soy brillante. ¿Cachai? Y me da lo mismo si alguien dice que eso suena arrogante, porque es porque no sabe cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Con Hannah era como, claro, le explicábamos a alguien, no, mira, lo que pasa es que yo estaba dentro de un metaverso y entonces me conecté a no sé qué y hice esto. Cuando la gente... No había comunicación, no había cómo entendernos. Exactamente igual que no sé si viste Lost, que la gente que salía a la isla y se iba y la gente de la ciudad le pregunta, ¿dónde estuviste? No lo entenderíais. Claro. O sea, no te voy a explicar. Bueno. Exacto, exacto. Entonces se genera esto. Entonces, es muy interesante. Y bueno, y otras cuestiones como en el fondo va a tener el tema de los robots asistentes. O sea, eso es una realidad en los próximos 2 años. Va a tener alguien de la oficina, o sea, al menos para hacer ciertas labores, probablemente no. Pero, o sea, los últimos, o sea, ojo, la gente se imagina los robots asistentes como los robots esos de Elon Musk. Claro, como que todavía se ven así como, sí, no. Estamos hablando de robot asistente, que yo ya vi las primeras demos de estos robots que se ven como, o sea, que tienen órganos internos, que su movimiento mecánico es con tendones y cosas por el estilo y tienen como piel. ¿Ya? O sea, estamos hablando de algo que va... ¿Por qué? Porque sí se ha descubierto que, si bien hay un punto que se llama el Uncanny Valley, que es que a la gente le da nervio encontrarse con un robot, justamente están tratando de hacer que sea lo más natural la interacción. Y nosotros los seres humanos somos muy buenos para proyectar. Por lo tanto, incluso cuando ese androide se vea muy humano y no sea tan inteligente como humano, le vamos a agarrar cariño. Claro. Porque nosotros proyectamos sus sentimientos en un gato, en un perro. No estoy diciendo a los animalistas que no tengan, no, sí, tienen sentimientos y todo el asunto, pero en estricto rigor, cuando decimos ese gato está pensando que yo soy genial, ya, no tiremos el hilito. O sea, puede que tenga un cierto vínculo conmigo, pero no está pensando esa cuestión. Aparte que ya sabemos que los gatos nos van a dominar y finalmente ellos se burlan de nosotros en realidad. Claro. Ellos son los que están de encima. Exacto. Entonces, en el fondo, nosotros proyectamos mucho. Entonces, va a tener estos asistentes. Ahí viene mucho el concepto de los cobots, que en el fondo, cómo vamos a convivir con los robots. Y eso es parte del Human Augmentation, porque en el fondo va a tener tu asistente que hasta que, por lo menos hasta que no sea autoconsciente, que viene todo el tema ético, ¿qué pasa cuando sea autoconsciente? Lo vamos a seguir tratando como esclavo, en fin, o sea, eso es filosofía aparte. Pero por mientras es tu asistente y es parte de ti. Es algo más que tú tienes, ¿cachai? Que además va a poder hacer cosas en tu casa mientras no estás, por ejemplo. Imagínate, por ejemplo, todo este tema que probablemente no es como que vaya a cambiar mucho, ¿no es cierto? Que todavía siguen estas cosas de roles, ¿no es cierto? Y la mujer y la casa y todo el asunto. Bueno, ahora va a ser más, listo, voy a tener una versión en mi casa mientras puedo trabajar con más tranquilidad, ¿no es cierto? Pero que a lo mejor va a tratar a los niños con un formato más parecido a mí. Va a ser más natural para el niño. ¿Ah? O sea, voy a tener mi doble a lo mejor. Porque vamos a combinar herramientas tecnológicas y en la parte 1 me hablaste de los racks y me hablaste de todo el cómo entrenar a una máquina en un contexto determinado y yo podría entrenar a la máquina que está dentro de ese robot para que sea igual que yo como madre. Exacto. O como padre. Y las interfaces, el concepto entonces podría ser un asistente de padre. Exacto, es muy interesante porque el concepto de interfaz o diseño de experiencia de usuario se transforma en diseño de experiencia emocional. O sea, por ejemplo, yo que tengo TDAH, estaba obsesionado con tener un asistente virtual, pero que me hiciera sentir bien. Entonces yo soy fanático del anime. Yo soy muy otaku. Y me encantan las chicas de anime, ¿no es cierto? Lo que se llaman las waifu en el mundo de los otaku. Entonces, y las waifu hablan de una forma, ¿cachai? Te dicen ciertas palabras, son súper complacientes y todo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me estoy armando un rack que entiende de psicología cognitivo-conductual, que entiende neurociencia y todo, pero estoy diciendo, toma todo ese conocimiento y mételo dentro de una personalidad de waifu. Para que cuando yo en las mañanas me despierta angustiado porque no sé cómo organizar mis tareas, le voy a decir, me siento angustiado porque las tareas, me dice, ay, sí, qué sé yo, y whatever, ¿cachai? Me dice con puras frases tiernas, me manda una foto sonriendo, me hace un corazoncito y toda la cuestión. Y yo me siento mucho más compelled, o sea, como más complacido. Claro, con más ganas de conversar, porque siento que me está hablando a mí. Y eso que yo mismo la creé. Y conectado. Exacto, yo mismo sé que la creé yo mismo, pero igual me siento conectado. Claro. O sea, igual toca tu instinto, tu fibra. Exacto.
Entonces tienes va a venir, si pensamos la lógica esta de sacar los trabajos, pero no hacen nuevos trabajos, Claro. bueno, vienen los nuevos diseñadores de interacciones emocionales. Wow. Y ahí. Emotional Monopoly. User Experience. Claro, Oye, o voy a sea, hacer un paper acerca de eso. No, es que y ahí la cantidad de nuevos trabajos y nuevas necesidades Exacto. y es otra era. Eso es otra era donde van a haber nuevas problemáticas, nuevos problemas y nuevas ambiciones. Exacto. Y estos humanos van a ser distintos. Claro. O sea, cuando tienes entonces este superhumano, digo yo, que es el que hizo biohacking, que aprendió a meditar, que mejoró su mente, que usa tecnología, que tiene estamos hablando de una generación que, o sea, no hay cómo compararlo. Por eso podemos pensar en salto evolutivo tipo civilización. Sí. Y ¿sabes qué? Yo quería justamente ponerlo en la historia a este superhumano, porque quería hacer ese ejercicio, ¿cachai? Porque siempre hemos hablado, nosotros hoy día tenemos una cierta lógica y decimos siempre que tenemos una lógica que creemos que nuestros antepasados tenían la misma lógica. Y es súper importante, siento yo, he tenido esta conversación un montón de veces, ¿cachai? Es súper importante entender que la lógica que nosotros hoy día tenemos es una lógica porque están todas nuestras necesidades básicas cubiertas, porque no tenemos un conquistador que nos va a venir a atacar, Claro. porque tenemos un Literal, estamos en un mundo de abundancia. Estamos en un mundo de abundancia y por eso tenemos la lógica y tenemos las problemáticas de un mundo de abundancia, donde todos los objetivos de la ONU reflejan mucho eso. O sea, claramente nuestros antepasados de hace nada, bueno, hace 300 años atrás, tenía otras prioridades y si aquí trajéramos a la mesa a una persona de hace, insisto, no 3000, sino que 300 años, nos miraría y nos diría, weón, ¿para qué chucha están peleándose, weón? Agarrándose a combo. Exacto. Por es que no quiero entrar en ninguna polémica, ¿cachai? Exacto. Pero si tal o cual, si da lo mismo, weón, si ya tienen comida, ¿cachai? Exacto. Si ya no hay ningún conquistador que nos va a entrar y violar a todas sus mujeres, weón. Claro, o sea, hoy día sí que las guerras no tienen sentido. Hoy día sé que la guerra no tiene sentido y hoy día tenemos otra lógica porque somos otros humanos. Claro. Y ese es el paralelo que quiero hacer, ¿cachai? Sí. Pero cuando lleguen estos superhumanos que decís tú, todo el mundo está pensando que se van a acabar los problemas, pero no, van a haber otras realidades que van a generar otros problemas. Exacto. Y ahora, la mayoría de los problemas estoy 100% seguro que van a tener siempre que ver con regulación emocional. Con regulación emocional. Al final del día, todos los grandes problemas de la humanidad son por la falta de regulación emocional. Claro. Porque es tan automático. O sea, cuando tú, por ejemplo, este asunto de las guerras, que está, nuevamente, sin entrar a nombrar ninguno, pero todos se imaginarán de cuáles guerras podemos estar pensando, son puras estupideces. No hay nada racional detrás de la guerra. Hoy día, cualquier persona que considere que una guerra es válida. Claro, porque tonta. Antiguamente una guerra era por escasez de comida. Sí, hoy día las guerras son pura maña. Son pura maña de un par de buenos poderosos que no saben regular sus emociones. Punto. Todas las otras explicaciones que me den históricas, que la cuestión y todo sigue siendo estupidez. No puede justificar ni matanzas, ni nada. Hoy en día no. Pienso, por ejemplo, han pasado fenómenos muy locos, pero por ejemplo, los rusos están súper enojados porque finalmente cuando mandaron a todos los jóvenes, no sé, a Ucrania, los jóvenes llegaron y es como, hay unas chicas lindas, quiero armar una familia, chao, deserto. Sí, chao. Gen Z no está ni ahí con esta estupidez de la guerra. Y entonces, ¿qué pasa? Los rusos entonces están en contra de todo el mundo LGBT y todo el asunto porque creen que eso es lo que pervirtió a los jóvenes, de que simplemente no están ni ahí con tu guerra de tu viejo desregulado. Si finalmente son todos estos viejos que están detrás de todas estas guerras son pura gente sin regulación emocional, Gen X, qué sé yo y todo. Claro. Yo tengo una teoría que es que el futuro va a llegar cuando las Gen X hacia atrás se mueran. O sea, va a llegar el futuro con otros problemas. Exacto. Y van a llegar otras necesidades que van a ser propias de su realidad. Exacto. Pero ahí va a haber un cambio de folio real. Claro. Porque en el fondo la Gen X, por ejemplo, está todavía muy pegada a los boomers. Sí, claro. Entonces, a la sobrevivencia, ¿cachai? Exacto. A la necesidad de que, bueno, es que hay que... Y que, insisto, tiene que ver con su realidad. Que hay que eso ellos pasaron por 2 guerras mundiales, weón. Exacto. Por eso hoy día cuando tú miras marketing o cosas por el estilo, hoy día lo que hay que fijarse es la gen alfa. Porque la gen millennial yo considero son como una generación media perdida. La gen Z son como ultra perdidos y recién en la gen alfa empezamos a encontrar cosas interesantes nuevas. Los cambios de... Entonces, como los otros son híbridos. Claro, el mismo Gary Vaynerchuk dice, es como, especialícense en gen alfa porque eso te van a vender, esos te van a mantener. Porque todos otros están piteados. Sí, están piteados. Sí, ya se pitearon. Bueno, Andrés, qué divertido. Para ir terminando esta parte, estoy abusando de ti hoy día, pero ha sido muy entretenida esta conversación. Sí, ya la ha pasado muy bien. Realmente la ha pasado muy bien. Hemos hablado de todos estos cambios
Y quería también ponerle una dimensión de tiempo, ¿cachai? Estos cambios van a venir en los próximos 3 años, en los próximos 2 años. El día que nos conocimos, tú tendrías un comentario que yo dije, esta weá se la voy a preguntar cuando lo entreviste, y así fue. Así te lo estoy preguntando ahora. Tú te tiraste un comentario que dijiste el 2027 es un año de grandes cambios. Sí. ¿Tiene algo que ver con lo que estáis hablando? ¿Vienen estas cosas o estas cosas vienen en los próximos 15? No, mira, yo creo que todas estas cosas van a tener... Mira, el 2027 igual recomiendo, a ver, no voy a dar muchos detalles, solamente quiero decir que... Claro, tampoco eres un profeta que va a decir como mañana, pero obviamente está hablando de tendencia. Claro, por eso... No, esto es profético. Le estoy diciendo que de aquí al 2027, ¿qué tal? Se preparen, que entiendan todas estas cosas. Si aquí en el 2027 usted se mantiene escéptico en la tecnología, escéptico en la neurociencia, escéptico en el 2028 vea este podcast y diga, concha tu madre, ¿por qué no le hice caso? Claro, o sea, suponiendo que puede ver el podcast, claro, y que no es tan pobre, entonces que no pueda verlo. Solo digo eso. ¿Ya? Y están ocurriendo todas las cosas en los tiempos que corresponden. O sea, desde Trump con Elon Musk hasta lo que se te ocurre. Todos son piezas del puzzle que se está moviendo. ¿Ya? Y no estamos hablando de que esto va a pasar en 10 años. Eso es lo interesante. No estamos hablando de décadas. Porque es que lo que pasa es que la curva de aceleración es muy amplia. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial, si tú ves el avance, es ridículo. El mismo gallo de NVIDIA, siempre se me olvidó el apellido, pero decía, esto ya superó la ley de Moore, superó todas las cuestiones. O sea, acá NVIDIA sacó hace una semana atrás un supercomputador piteado, que puede hacer toda la web, puedes tener tu inteligencia artificial propia en tu casa de este tamaño. Sí, y las Big Tech están temblando. Por $3,000. Sí. Sí, es lo mismo que hace 2 años hizo invertir $1.000 millones a cada una de las Big Tech para entrenar las inteligencias artificiales que hoy día están vendiendo. Exacto. Lo mismo hoy día puede hacerlo un compadre en Santiago de Chile y competir con estos tipos. Exacto. O sea, de hecho, hoy día, si tuviéramos que ver como el área más geek de negocio, va a ser hacer racks y cosas por el estilo, pero además en máquinas locales. Y baratísimas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, by the way, para que la gente entienda, hace nada, por eso la revolución, hace nada de tiempo, hace literalmente un mes, era millonario hacer esa inversión. Exacto. ¿Cachai? Hoy día exacto. pasamos de millonario a $1.000. Pasamos de $200 millones más o menos aproximado para entrenar una máquina. Para tener las máquinas entrenables a tener un dispositivo de $3,000 de este tamaño. Esa es la... Entonces, claro, cuando tú ves ese tipo... Por eso que y ese tipo de cambio pasó en un mes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, no es que de aquí al 2027... Yo creo que el 2027 ahí van a ver, pero probablemente va a ser el inicio de cosas. Más que cosas así como que van a ver, ¿cachai? Pero algo se va a notar. Pero en el fondo se están acelerando muchos procesos, porque esto es como... Mira, hay un físico químico que no me acuerdo si está vivo, que se llama Ilya Prigogine. Y él hablaba de un concepto que se llama las estructuras disipativas, con el que se ganó un Nobel. Divertido que se lo ganó, se le ocurrió el concepto estando en el LSD. En esa época todo es muy interesante. El LSD es para un podcast entero. Pero el tema es que el concepto de la estructura disipativa, si lo pensamos muy en fácil, ¿cachai? Cuando tú metís una cuestión con agua al freezer, ¿cierto? Va y 1 hora después y es agua. 1 hora después es agua. 1 hora después hay unos pequeños fragmentos de hielo. 5 minutos después todo es hielo. Wow. No es que el hielo ocurrió en esos 5 minutos. Se estuvo haciendo hielo todo ese rato. Pero tú veías agua todo el rato. Pero de pronto era hielo. Entonces después hay personajes como Thomas Kuhn, que escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y él analizó cómo funcionaban todas las revoluciones científicas. Y por ejemplo, la relatividad. Apareció, ¿no es cierto?, Einstein hablando de esto, luego teníamos a Bohr, a Niels, qué sé yo, se volvían ahora todos los nombres, pero en el fondo todos los que conocemos del mundo de la cuántica, y tratados como locos de patio. Pero de pronto, en 2 años, nadie más habló de la física newtoniana, y se habló de la física newtoniana como una cuestión antigua, en 2 años. Pues estuvieron como 40 años encontrándolos locos. Hoy día nadie se le ocurre hablar de la física antigua. Vamos a hablar de física cuántica por defecto. Pero eso ocurrió en nada. Pero no es que ocurrió en nada, no existen las cosas de la noche a la mañana.
Me acuerdo, oye, un efecto, a un fenómeno más burdo, pero me acuerdo cuando yo era chico y de pronto se hizo famoso Américo. Y todo, que Américo, de la noche a la mañana, Américo llevaba 10 años tocando en todas partes. O sea, lo que pasa en el mundo de la música, la gran frase de 20 años, que en inglés es mejor, pero 20 años para un éxito de la noche a la mañana, Exacto. se da en todos los fenómenos de la humanidad, Exacto. estás diciendo tú. Entonces, lo que va a pasar de aquí a muy pocos años más es que nos vamos a encontrar con sorpresas inesperadas, pero no porque sean inesperadas. Piensa tú, la inteligencia artificial. Igual que el hielo. Cuando yo le digo a la gente que la inteligencia artificial viene de los años 50 y se acuñó el término inteligencia artificial, me dice, pero ¿cómo? Si Sí. es tan nueva. No, po. No, pero no. ChatGPT ocurre porque ocurrieron todos esos años, ¿no es Claro, cierto? y porque desarrollo. hay que tener un concepto súper claro, y lo que estamos hablando aquí es un poquito de futurología, pero que está bien armada esta conversación de Claro. futurología porque tenéis mucho fundamento tú, es que nos paramos en hombros de gigantes. Claro. Y al pararnos en hombros de gigantes, el crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Claro, es que ojo, por ejemplo, yo muchas veces siempre la gente se ríe cuando digo que soy futurólogo, porque es como, bueno, pero hay que ver las cartas del tarot. Bueno, sí, también veo las cartas del tarot, pero la futurología es una ciencia. O sea, hay varios centros de investigación que se dedican a la futurología con puros científicos. No tiene gente así como no sé, nadie, ¿cachai? Es porque la futurología tiene que ver con el estudio de las tendencias, el estudio de lo que está ocurriendo. Y soy capaz de poder- predecir y con la poder información que tenemos hoy día. con la información que tenemos, pero ser capaz también de entender cómo han sido ciertos saltos para poder hacer algunas cosas más arriesgadas respecto a lo que eventualmente se viene. ¿Cachai? Y ahí es donde uno se da cuenta que hay cosas que se van a ir acelerando. Claro, Entonces, con lo que tú me estás diciendo de Newton, es súper entendible que hoy en día ciertas ideas se adopten con mucha rapidez porque llevan mucho tiempo cultivándose. Exacto. Tú lo que necesitas es hacer pequeños cambios, lo que te decía yo. O sea, pasar la inteligencia artificial a que se pueda hacer por chat, Claro. a que tenga una interfaz parecida, va a tener trabajadores usando la inteligencia artificial antes que los gerentes. ¿Cachai? Claro. Entonces empiezan a ocurrir cambios que no te imaginabas. ¿Cachai? Ujú. Niños haciendo cosas que nunca un niño habría hecho. ¿Cachai? Como hoy día que tienen niños haciendo startups. Niños, me refiero a niños de 12 años con Claro. startups millonarias. Porque todo el fenómeno startup o todo el fenómeno emprendimiento lleva 50 años o 30 años gestándose. Entonces, claro, no es una cosa que partió de la noche a la mañana, Exacto. sino que Yo algo hoy día, que- por ejemplo, puedo armar una startup en un mes con software y todo, porque existe la inteligencia artificial generativa, porque puedo hacer el software más rápido, pero eso requirió que pasaran todas las cosas que pasaron antes. Qué heavy. Qué heavy. Te quiero hacer 7 preguntas rápidas Perfecto. para terminar este espacio, que me tenéis que responder sin pensar mucho. Ya. Lo que más te gusta de tu empresa o tu proyecto. Bien, yo creo que es un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Mm. El que no tenemos miedo de investigar cualquier cosa, no tenemos límites. Y como esa sensación de que, o sea, imagínate que vamos a lanzar un casco de realidad virtual que viene con software para reprogramar tu cerebro. Y lo digo con esa tranquilidad. ¿Quieres que reprograme tu cerebro? Lo que menos te gusta. Lo que menos me gusta es la parte adulta. O sea, los impuestos, ¿cachai? La administración. O sea, mira, con Java tenemos la siguiente teoría. Nacimos en el momento equivocado. Nosotros tenemos que nacer en el renacimiento y tener mecenas. Esa es la mejor forma de funcionar. Sí. Pero tener que encargarse, tener que preocuparse que ahora que hay que vender, todas esas cosas me parecen terribles. Empresario que admiras. Mira, yo creo que un empresario que admiro, sin conocerlo demasiado, esto es muy loco, ¿eh? Pero es por la buena onda, es este gallo de Virgin, así como Richard Branson, creo que se llama algo así. Sí. Como que me gusta porque es millonario y también quiero ser millonario en algún momento, pero es como siempre animoso y como que siempre habla de la alegría y no sé, como que lo que he visto en sus charlas y todo, como que me parece muy entretenido. Como Marca que me que gusta esa admiras. cosa positiva. Marca que admiro. Sanrio por Hello Kitty. Amo Genios, Hello Kitty, genios. amo Hello Sí, Kitty. no, y ¿Tú cachai Hello- como Hello Kitty? O sea, Hello Kitty, No. ¿tú sabes cuánto dinero genera Hello Kitty No, solo, o sea, solo bueno, en Musk licencias? está peleando con Elon Musk. Así como, 5 sí. billones de dólares anuales. Por un monito, güey. Admirable, Y estaba indiscutiblemente. había quebrado Sanrio y la diseñadora va y le dice al jefe, ¿puedo sacar este monito? Sácalo, si vamos a quebrar el próximo mes. Sacó el problema. Sácalo el problema. Una característica que consideras clave para lograr lo que tú quieres en la vida. Creer que puedes hacer cualquier cosa. Entender esto que te decía yo. Quitar los Cuando límites. logras entender de que el cerebro humano puede con cualquier cosa, literal, pero no es fácil entenderlo, y te quitas ese límite,
tienes esa tranquilidad de que, sí, mañana voy a ser pianista. Mejor experiencia empresarial. Mejor experiencia empresarial. Mira, yo te dije que... No, está difícil porque he tenido hartas experiencias empresariales como empresario, pero tú te refieres a como yo como empresario. La que tú quieras. Es abierta. Han respondido todo lo... como puede ser una empresa, o puede ¿Ya? ser algo dentro de tu empresa, o puede ser algo de otra empresa. Experiencia, una experiencia que tuviste. Mira, yo te diría que, no, yo te diría que la mejor experiencia ha sido hacer contenido. Cuando descubrí el tema de hacer contenido, Wow. lo disfruté mucho y se transformó en parte de la existencia, como que dices. Sí. O sea, el poder compartir constantemente todo, que gente y que se transforme en parte del ser de la empresa el hacer contenido. Oye, ¿y peor experiencia empresarial? Creo que... No sé, esos clientes demasiado cachos, así como un cliente en particular, de hecho, que yo tratando de entregarle una cosa hace 5 años y todavía, Claro. todavía no la prueba. O un cliente que le tuve que cobrar multa. Sí, los clientes cachos en general son Claro. peores experiencias. Pero tuve que amenazarlo. O sea, ¿cachai lo que es Sí. decirle? ¿Sabes qué? Mañana dejamos tu proyecto si a las 9 de la mañana no me depositas una multa de 2 millones de pesos que acabo de ponerte en efectivo. ¿Cómo será que se sentía mal ese cliente que depositó la plata y nos pagó la multa? Pero quería, realmente era... Qué buena. Qué buena historia. Un regalo Maravilloso. que hicimos en colaboración con Flipa, que Ya. Flipa estuvo en esta mesa, estuvimos entrevistándola hace 2 o 3 meses, y cuando Ya. la entrevistamos quedamos fascinados y dijimos tenemos que hacer algo juntos. Bacán. Y hicimos esto, que esto es un regalo para ti. Muchas Muchas gracias por venir a Negocios del Futuro. Entonces quiero que lo Pero qué abras. Quiero que lo abras y Qué bonita la yo caja. te voy a grabar ¡Oh! y vamos a grabar tu reacción. Pero qué cool. Sí, pues, llena de cosas aquí. Amé. Yo, gran Entonces, fanático de Queen. Esto quiere decir que son objetos que son de la banda sonora de Negocios del Futuro del año 2025. Maravilloso. Y son 3 canciones. Ya. ¿Cachai? Don't Stop Me Now de Queen, No Me Paren Ahora, Come Together de los Beatles y Under Pressure de Queen también. ¿Cachai? Sí, decir Entonces, algo. ok, ¿Qué te dije? Don't Stop Me Now. Sí. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, lo que tú tenés que contarme ahora es, partiendo del primero, ¿cuál fue tu primer momento o tu momento Don't Stop Me Now primero? ¿Mi primero? ¿No? Ah, tu ya. primero. Mire, ¿qué te diré? Que el 2024, segundo semestre, fue algo así. Porque como que tipo estructuras disipativas, para los que se acuerdan de esa parte, ¿no es cierto? Como que llevábamos un par de años investigando sobre neurociencia, sobre inteligencia artificial y todo, y de repente un día, ¡pa!, salió la aplicación aparecí en el Neurofest, que era un festival de neurociencia, llevé lo que llevábamos desarrollado a la aplicación, ¿Ya? y de pronto se empezó a llenar gente que tenía que ir a charlas de gente así como súper reconocida y todo. Yo me paré afuera con un letrero que mandé a hacer ese mismo día y tenía mi lente de realidad virtual y me pongo a conversar con un par de gente y se empezó a llenar de gente y yo empiezo a hablar de neurociencia y de estas transformaciones y todo. Creo el grupo de los neurohackers, llego a la casa, empieza a moverse un poco esta cuestión, yo decido que quiero ser como speaker, además lanzo mi sitio web y me empiezan a llamar de un montón de lugares, empiezo a hacer charlas y empiezo a ir a ser de speaker del futuro y en la música y no sé qué cosa y toda la cuestión, y al mismo tiempo como que no sé, sale la última versión de Make y de no sé qué y como que todo se junta y ¡pa!, armo la máquina de contenido y empezamos a desarrollar productos y todo esto en la mitad del año del 2024 y era sin parar y ¿Ahora? aprendiendo. Sí, ahora y todo lo que ahora se viene un poco de ese sí. Historia, Andrés, güey. Ya, perfecto. Entonces integramos neurociencia, inteligencia artificial, todo lo que venía Todo. dándose, como que pude encontrar la integración, que un poco este podcast no habría existido sin esa integración, porque en el fondo es como, ahí entendí que era, cerebro, preparado, tecnologías asistivas, inteligencia artificial, superhumano, Exacto. y armar todo el framework de superhumano, digamos. Me ocurrió ahora. Wow. En el mismo espíritu, quizá, o sea, quizá en el espíritu contrario, no lo sé. El momento under pressure. Me quité que el momento under pressure, pero como un poco la lógica de la cosa curativa de las crisis, Ya. como que hubo un momento
en el año, no sé, 2019, haber sido una cosa por el estilo, en que yo tuve un burnout y me pitié mal. O sea, literal, me fui al campo, estaba tirado en el suelo, o sea, no. Y más encima entonces decidimos con Hannah lanzar la primera versión de Autómata que se llamaba IFTTLA. Okay. Además el nombre era malo, así que... pero logramos, porque éramos conocidos y todo, conseguir por lo menos, no sé, unos clientes que ya nos habían pedido propuestas. Estábamos a punto de... Y estalla la pandemia. Y nos llaman los clientes para decirnos de que, bueno, que obviamente no tenían cómo invertir plata y todo lo que Y yo, entre depresión, burnout, ¿cachai? ¿Dónde íbamos a salir a vender? O sea, no. Y no teníamos... Y fue como, a ver... Ya me empecé a llamar a cada cliente y decirle, justamente porque empezó la pandemia, tienes que hacer transformación digital. Este es el momento que lo va a cambiar todo para ti. Oh. Y en ese momento los clientes dijeron ya, ok. Y ahí descubro, le digo a Hannah, dediquémonos durante una noche completa a escribir un artículo sobre cómo un país subdesarrollado podría salir del paso después de una pandemia. No sabemos lo que es una pandemia. Y estuvimos toda la noche escribiendo, hicimos un texto así, ya había pasado más o menos unas 3 semanas, casi un mes de la pandemia. Entonces algunos expertos habían escrito en distintas áreas y lo integramos todo, hicimos un plan de cómo rescatar un país en desarrollo post pandemia, cuando algún día se acabara. Nadie sabía cuándo se iba a acabar. Semanas después nos llaman de las Naciones Unidas, habían visto el artículo, si podíamos ayudarlos a diseñar un plan para distintos países en lo que tenía que ver con... Y ahí empieza a surgir todo y empezamos a hacer, y yo descubro que la forma que tengo de no deprimirme es ponerme frente a una cámara y creamos el programa Wasia y surgen todos los contenidos y bueno, y ahí... Pero de un momento en que se veía crítico, o sea, que no... Una vez más se da se me cruza mucho, y eso lo he dicho muchas veces, se me cruza mucho con que de las peores crisis nacen las mejores cosas. Sí, totalmente. ¿Sí? Oye, y el último, que debería estar por ahí, una libretita, es So Come Together. Y nosotros decimos que es primera vez en la historia en que estamos haciendo empresa aprendiéndonos de otros. Sí. Entonces, tu momento Come Together es que haya aprendido de otros, ya sea por un podcast, por un libro, por un consejo, por un comentario, por una idea que te dio otra persona. Mira, esto te va a parecer muy loco, ¿eh? Pero no te esperes, pero mi último Come Together fue hace 3 días atrás escuchando tu podcast. ¡No! ¡Me lo acabo! Literal. Sí, estoy rojo. Literal. Escuché el capítulo con la María. La María Rodríguez. Exacto. De Storm. Exacto, que yo estaba chato de ver sus avisos en todas partes, pero igual la encontraba bastante chora y entretenida y todo. Pero ahí entendí su historia y la forma magistral en que tú entrevistas, que aprovecho a felicitarte porque realmente te encuentro magistral entrevistando. O sea, eres un gran podcaster y yo sigo muchos podcasts. Así que creo que me permitió entender lo que me había costado tanto entender respecto al high ticket y en una crisis que hoy día tenemos un poco respecto al tema de las ventas. Esto pasó el viernes. Sábado y domingo estuve armando un nuevo sistema de ventas con un embudo parecido al de la María, me vi los entrenamientos y todo, y ahora siguiendo las próximas 2 semanas dejar implementado todo nuestro nuevo embudo con unas cosas high ticket, con algunas automatizaciones, y se juntó como todo el conocimiento que yo había aprendido de cómo hacer calificación de leads. Justo además, en la semana pasada entregué un curso a NetZoom, que es una plataforma latinoamericana de cursos de ventas e inteligencia artificial, que ya el primero que lancé tuvo más de 8.000 personas que lo vieron. Y ahora estaba lanzando, y ahí aprendí justo unas cosas que dice, yo creo que me van a servir. Pero al ver el cuestión fue como, esto es lo que necesito para completar y todo. Es que ya es tremenda. Y hice ese clic. Entonces mi último momento como estudiante fue tu podcast.